La Paz es un lugar donde identidades nuevas y visibilidades funcionan para desmantelizar los estereotipos comunes sobre lo que significa ser boliviano, indígena, mujer y urbano. Primero, estamos en la Casa de los Indígenas. Y el trabajo es muy parecido a los trabajos en otros lugares, pero como también vivimos aquí, hay ya las condiciones que... Entonces, en todo este tiempo hemos ido buscando y probando maneras para mejorar nuestra relación. Bueno, mi parte favorita es la bioconstrucción porque ha sido un proyecto que con otras dos personas hemos realizado. Entonces yo he estado en todo el proceso, desde cero hasta que ya está habitada. Entonces, como parte física de la infraestructura, esa es mi parte favorita de la casa. Como puedes ver, la casa se dedica a rechazar los valores urbanos occidentales del consumismo, desperdicio y indulgencia. Mi próxima pregunta es, ¿cuál es la parte más personal de la casa para ti? Yo creo que las conversaciones. Es como vivir con tu mejor amiga, pero son 6. En A Richer Experience of Community, Joanna Macy describe cómo los colectivos pueden apoyarnos a través de notables transformaciones personales. De esta manera, el individuo ayuda a la comunidad a crecer y la comunidad ayuda al individuo a crecer. En un mundo de competencia alimentado por el capitalismo, la cooperación encontrada en el colectivo puede fomentar un fuerte sentido de unidad y interrelación. Esta es la idea del Glocal, un movimiento que apoya a las comunidades locales al valorar sus propios productos, ideas y métodos de producción. El ecopsicólogo David Abram argumenta que, en lugar de preguntarnos cómo podemos obtener lo que queremos, deberíamos preguntarnos qué podemos aportar al mundo. Podremos ver esto ejemplificado en el sofisticado restaurante Gusto, basado en las ideas de Klaus Meyer sobre la desmarginalización de la cocina cultural. Restaurante Gusto exhibe una increíble colección del arte y decoración local, rescatando huertas de sitios históricos y platería de Potosí original. Esta colección es un testimonio de la belleza y originalidad del arte y el diseño de La Paz. Gusto es un restaurante que se ha enfocado en utilizar únicamente productos bolivianos. Eso es la filosofía kilómetro cero que hemos llamado, pero eso de utilizar productos solamente bolivianos, nada que esté 1 metro fuera de las fronteras de Bolivia tiene acceso a Gusto, todo es boliviano. Si ustedes piden Coca-Cola en Gusto no hay, les vamos a dar jugo natural de frutas. Si me piden whisky tampoco hay, si me piden champán tampoco hay. Les voy a dar moonshine boliviano en vez de whisky o les voy a dar vino de Tarija en vez del champán. Hay un estereotipo sobre la gente indígena en todo el mundo, que ser indígena es ser simple, inocente o ignorante, y que aceptar la modernidad es un rechazo de la cultura anterior, y que los dos mundos no pueden combinarse. En Gusto hay otra idea. La idea es que, al hacer de la cultura local tenga relevancia mundial, el mercado global ganará un nuevo respeto y aprecio por la biodiversidad y la creatividad de Bolivia. Esto se ilustra en la variedad y el diseño de los platos que recibimos. Sopas, pescados y postres, cada uno con un sabor original. Manca, el proyecto Hermano en el Alto, continúa con esta visión. Yo soy un estudiante aquí del Alto, de La Paz, influye mucho porque nosotros somos de la cultura aymara, tenemos variedad de productos aquí en nuestro país, como las papas y todos los productos, y eso debe valorar todo eso y desvalorizar los alimentos que tal vez alguna vez fueron olvidados antiguamente y eso. Por la noche, la diversidad cultural y la actividad de La Paz son lo que hace un lugar perfecto para ver la vida urbana. En medio de los murales y las calles policiosas, podíamos oír una banda en vivo. En una cita de Larry Robinson, nos permitimos ser definidos como consumidores en lugar de ciudadanos.
Puede ser difícil escapar de este ciclo del capitalismo, consumismo y individualismo. Sin embargo, si he aprendido algo siguiendo a la comunidad de La Paz, es que el colectivo tiene una belleza que trasciende el egoísmo individual y se convierte en un arte en su propia forma. Nuestro próximo lugar es la estación pública Canal 4, donde durante décadas se ha promovido la cultura aymara incluso bajo una intensa represión política. El trabajo que nosotros hacemos es todo dedicado a la comunidad que hoy en día estamos formando, ¿no? Todos los días la comadre Mónica nos habla mucho sobre el sentido de comunidad que tenemos que crear nosotros con nuestro trabajo. Entonces todo el día estamos pensando en cómo servir, en cómo cambiar, en cómo retroceder a nuestras raíces. Entonces eso es lo que trabajamos. Acá la gente que viene no solamente la ayudamos, sino la ayudamos a producir. ¿Cómo puedes cambiar? Ese es el sentido de comunidad que tenemos que hacer, que tenemos que trabajarlo hoy en día nosotros como comunidad de la vida. Con la ayuda de mujeres pioneras, el canal público demuestra el valor del folclore a través de la música, festivales y proyectos públicos que hace. Mira, yo trabajo en un programa de lo que es un programa folclórico y obviamente estoy con padres, comadres, como nosotros lo denominamos y nos explicamos y por decirte, yo tengo bastantes amigos conocidos que obviamente tienen económicamente y entonces hacemos como un puente, yo los traigo a los compadres, a algunos que tienen económicamente más dinero y los presento a las trabajadoras sociales y de ahí es de donde nosotros generamos algunos casos lo llenamos, lo llegamos a saber y vamos para allá. Y ahora, digamos, por decirte, a mí la pollera me encanta y me ha ayudado a salir y no me he sentido en ningún momento rechazada, me he sentido aceptada por mi gente, se podría decir, y obviamente que yo bastante los quiero y los admiro, todos los compadres y las comadres. Después de ver el trabajo que hace el canal con la participación juvenil, llegamos a ver una estación de radio alternativa que presenta su información de manera local, Huayna Tambo. Exacto, pues yo soy una aymara urbana, ¿ya? Yo tengo mis raíces aymaras. Mi padre, mi madre han sido de la provincia, del campo, que se han venido muy jovencitos acá a la ciudad, se enamoraron, se casaron y bueno, desde la ciudad ya no hemos salido nosotros al campo. Entonces la influencia es grande. En todo nuestro trabajo siempre está presente porque es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra cotidianidad. Huayna es una apropiación de... Tenemos una chachila aquí, un cerro protector. Cuando las personas mueren, no se van al cielo ni se van al infierno desde la perspectiva cristiana, sino nuestros mayores van a alojarse, para llamar así de algún modo, a los cerros, a los picos más elevados. Pero Huayna también significa joven en aymara, ¿no? Entonces, por eso el nombre de Huayna y de Tambo. Entonces, el Tambo era un lugar de encuentro entre lo urbano y lo rural, ¿no? Por ello es que Huayna Tambo es una suerte de lugar de encuentro de jóvenes, ¿no? Recuperamos la tradición, la memoria de los ancestros, pero también recogemos esa mirada cultural que viene un poco de la contemporaneidad, ¿no? A través de las comunidades de identidad indígena en La Paz, algunas personas están recuperando su patrimonio cultural y se están unificando más contra las fuerzas de la intrusión occidental y el borrado cultural. El local representa un intento de igualar diferentes ideas, culturas y productos, para valorar las diferencias en la cultura en lugar de promover una sobre otra. En un entorno urbano donde personas e individuos llegan con muchas ideas, culturas diferentes, el valor del colectivo se une y mezcla estas experiencias importantes. Muchas gracias.